Bien amigos, sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Cultura Perú. En esta oportunidad, con una entrevista considero muy importante para todos nosotros, porque Hilo se ha caracterizado desde muchos años atrás por ser un puerto pues industrial, un puerto que tiene un gran movimiento comercial portuario, ¿no? Como su nombre lo dice. Sin embargo, en los últimos tiempos han habido algunos cambios a nivel de políticas internacionales también, que en todo caso debieran favorecer el comercio exterior. Sin embargo, estamos encontrándonos con algunos entrampamientos a ese comercio exterior y en especial a algunos operadores de este sistema de comercio que se asientan en nuestra provincia de Hilo, en nuestra región Moquegua. Para mayores detalles, vamos a recibir con nosotros a Neri Fernández. Neri, bienvenido a Cultura Perú. Yo también, Milton, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy bien, Neri, un poco para que la gente te conozca un poco más. Cuéntanos a qué te dedicas, cuál es tu labor, cuál es la empresa en la cual tú laboras. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, yo soy ingeniero de administración de empresas. Por años, un promedio de 20 años, estuve laborando en diferentes empresas privadas aquí en Hilo, como llámese agencias de aduana, agencias marítimas, supervisoras, ¿no? Y por unos 8 años me trasladé a trabajar en el sector público también, en diferentes gerencias, en Arequipa, Moquegua. Y en los últimos 4 años estoy en Hilo nuevamente, pero emprendiendo una empresa propia, ¿no? Que se dedica a la gestión logística para trabajar dentro de un terminal portuario como ENAPU, Ujú. dada la experiencia adquirida durante algunos años, ¿no? Y pues nos dedicamos básicamente a prestar servicios de representación a los importadores, concretamente de Bolivia, que utilizan el puerto de Hilo, y así como también a los transportistas, empresas de transportes que llegan a Hilo para llevar mercancías al mismo país de Bolivia. Nos venimos dedicando a eso últimamente por ya 3 años consecutivos, vamos a entrar al cuarto, y han surgido algunos inconvenientes precisamente con unas normativas y con algunos temas que nos están afectando no solamente a operadores, sino también afecta ya a toda la cadena logística que del comercio exterior en hilo. Y eso es lo que venimos tratando a la fecha. Muy bien, Neri, vamos a centrarnos en este tema, para que todos aquellos que nos siguen podamos entenderlo bien, ¿no? O sea, toda una operación de comercio exterior implica varios actores ¿no? que intervienen, varios elementos que participan en lo que tú has denominado una cadena logística, ¿no? Vamos a empezar desde el puerto, administrado por ENAPU Perú, en algunos casos el Así puerto es. de Sauder, pero principalmente es el puerto de Napu. También tenemos empresas de transportistas, tenemos agencias de aduanas, agencias navieras, ¿sí? Tenemos toda Ujú. una serie de empresas privadas, otras del Estado, que intervienen en todo este proceso y que de alguna manera son los que se encargan de dar pues el servicio para que esta operación pueda realizarse de la mejor manera. Entonces, tú nos dices que hay un problema ya presentándose desde hace algún tiempo por una normativa. Cuéntanos un poquito el eje central de este problema. A ver, todos sabemos que los hermanos de Bolivia, al no tener mar, sus mercancías de importación y de exportación que ellos necesitan, ¿no? Para cubrir sus necesidades, las traen utilizando puertos chilenos y peruanos, ¿no? Uh -huh. En Chile utilizan el puerto de Iquique de Arica y de Perú utilizan mayoritariamente el puerto de Matarani, y en segundo lugar Hilo y también a veces el Callao. Entonces, estas mercancías, eh, como todo puerto, es normal que compita uno con otro, ¿no? Dependiendo de las tarifas, de los costos, de los servicios, de calidad y de eficiencia. Entonces, nuestras autoridades, por décadas, siempre hemos tenido eventos, foros, y siempre se ha tratado de decir cuándo traemos, cómo traemos la carga hilo, ¿no? Cómo trasladamos la carga que llega a Chile, de Bolivia, que era en un 60%, y el Perú un 30-40%, ¿cómo hacemos para que venga más? Todos sabemos de que por hace una década atrás, Hilo o el terminal portuario de Napu en concreto, no tenía carga, ¿no? Uh -huh. Decíamos y hablábamos de que en su estadística el 70% del año estaba vacío, que solamente un 30% recibía operaciones y tenía movimiento. Era un terminal, digamos, ocioso, digamos, ¿no? En su mayoría. Pero sin embargo, ya en los últimos años, ya ha comenzado a trasladarse carga, digamos, hace 3 años, carga de Arica, ¿no? O de Iquique, de los bolivianos, de los empresarios privados bolivianos, que comenzaron a mirar hilo, luego de muchas gestiones, tanto de peruanos, misiones peruanas y bolivianas, de ambas partes, no podemos decir de un lado, ha sido un trabajo conjunto.
Entonces se ha comenzado a utilizar el puerto y hace unos 5 años, 6 años, venía, digamos, barcos de prueba con carga, ¿no? Y eran atendidos por todos los actores que existían en esos momentos, ¿no? Agentes marítimos, agentes de estiva, y ASPB no estaba en esos años. Cuando llega y se instala, ¿no? Comienza a trabajar, a coordinar y a gestionar. Pero en los últimos años que ha comenzado a venir más carga, se ha comenzado a trabajar como siempre, ¿no? Dentro de una cadena logística existe pues el agente marítimo que atiende la nave, el agente estiva que se encarga de bajar la carga, el propio NAPU con sus servicios de descarga, uso de muelle, manipuleo, transferencia, almacenamiento, todo el equipo que utilizan ellos. Y ahí intervienen también operadores o representantes de los importadores porque las mercancías llegan en condiciones de acuerdo al acuerdo comercial que tiene entre el comprador y vendedor, ¿no? El importador recibe su carga en el puerto de destino, en este caso Hilo, y a partir de que la carga es bajada del barco, tiene que asumir los costos o los servicios que demandan para que su mercancía pueda llegar a destino a Bolivia, de diferentes ciudades como Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, etcétera, ¿no? Se ha venido trabajando con normalidad. Trabajábamos diversos operadores, diversas agencias marítimas, el propio ENAPU, y ASPB era un operador, es un usuario más dentro del terminal, como lo es una agencia de aduana, es un usuario más, es un actor más, ¿no? Venía también interviniendo con algunas cargas, ¿no? Se ha producido de que a partir de una norma eh, que sale en mayo y que a partir del 16 de junio, esta agencia SPB, que está instalada en Hilo, que siendo un usuario más, notifica a todos los actores de Hilo, ¿no? Incluyéndolo al propio terminal de NAP. Les dice, hay una resolución boliviana que sacó la aduana y a partir de la fecha, todas las cargas, digamos, por decirlo de alguna manera, lo tenemos que manejar solamente nosotros porque es un requisito ahora que cada carga, cada camión vaya con un documento que se llama DPV. Y como ellos solamente lo emiten ellos con ese nombre, ¿no? Entonces nadie más lo puede hacer. Entonces los importadores se ven sorprendidos, los importadores bolivianos, sorprendidos porque ellos conocen por años el trabajo con ASPB, trabajan en Arica, trabajan en Matarani, ¿no? Y se quejan mucho de ellos, ¿no? Del servicio, como toda entidad estatal, supongo que no es un poco descuidada, y no, los importadores no desean trabajar con su par boliviano, ¿no? Porque es una entidad pública y ellos dicen, ellos solamente saben cobrar y no se preocupan por el servicio. A Por ver, eso es que los importadores en suma, un hasta ahí. momentito, explícanos bien qué es ASPB. Explícanos bien qué es esto, qué es esta empresa. SPB es un operador, ¿no? Que es digamos, una institución del Estado boliviano. ASPB significa Administración de Servicios Portuarios Bolivianos, ¿no? Ellos están instalados en Chile, están instalados en Perú, creo que en otros países también me parece, ¿no? Es una institución pública que como Estado está bien que esté en diferentes países con un fin como toda entidad pública de cualquier país que promueve el desarrollo, ayuda a sus empresarios a que obtengan los servicios y de calidad o negocian tarifas, ayudan, ¿no? Pero de un tiempo, de hace algunos años, esa era su función, pero en los últimos años ha comenzado a ser ya o a funcionar como una empresa, ya no como una entidad pública que promueve, sino ahora como un Wow. actor que presta servicios, ¿no? Y como un privado, ¿no? Eso es lo que ha venido sucediendo en los últimos años, al punto que cuando ya comienza a competir con los actores peruanos logísticos de Hilo, es cuando ahí se da la libre competencia, pues, ¿no? ¿Quién presta el mejor servicio? ¿Quién ofrece una mejor oferta de tarifas, ¿no? Y se dan cuenta que ellos ya no pueden competir con los operadores peruanos que tienen más experiencia que ellos, ¿no? Y los importadores nos prefieren a los peruanos. Entonces ellos no encuentran una razón valedera, digamos, porque no mejoran su servicio, no ofrecen tarifas competitivas, sino que lo que encuentran es cómo hago para sacarlos del mercado a los demás y yo quedarme solo. Entonces, Wow. teniendo el poder estatal boliviano y siendo ellos una entidad pública, lo que hacen se pone de acuerdo con la aduana boliviana y sacan una resolución directoral y dice, a partir de ahora hay un requisito que todos los importadores deben cumplir. Y como solo ellos lo pueden dar ese documento con ese nombre, DPV, que es como una guía,
Entonces, a partir de ahí, los importadores se ven obligados a trabajar solo con ASPB. Y nos dicen a nosotros, ahora ya no puedo trabajar contigo, porque esta norma me obliga, me lleva a trabajar solo con ASPB. Si yo trabajo con ustedes y ustedes no me dan ese DPV que solo le dan a ellos, cuando mi carga llega a la frontera no va a poder pasar, la aduana no me la va a atender. Entonces, es una presión, por decirlo de alguna manera, en donde a los importadores los obligan y ellos sin querer, contra su voluntad, están trabajando a la fecha con ellos. El día de hoy hemos tenido una conferencia de prensa y hemos informado al detalle de todos estos temas y hemos demostrado con documentos el descontento de los importadores, correos electrónicos, donde ellos se quejan, y con detalle también este famoso DPV, que es el documento guía que se ha establecido ahora como un requisito, y que es un documento innecesario, diría yo, porque todos sabemos, los que hemos trabajado en algún momento en el comercio exterior, sabemos que los documentos oficiales están contemplados en los acuerdos comerciales, están establecidos en el ATIT, en este caso con Bolivia, donde dice que los documentos obligatorios que debe portar un camión que transporta carga de comercio, en este caso el tránsito regional, son el MIC y el CRT. No existe otro. Y esos documentos son oficiales, controlados tanto por la aduana peruana como por la aduana boliviana. Ningún otro documento. Si bien el chofer, el camión puede llevar otros documentos, pero esos no son los obligatorios. Claro. ¿No? Pueden ser complementarios, adicionales. Pero no determinantes finalmente, no debía ser determinante, ¿no? Así es. Entonces, esa es la característica que tiene este famoso DPV. No es un documento obligatorio, pero lo han hecho obligatorio, ¿no? Con una resolución directoral unilateral de parte de la aduana boliviana para aplicarse en el Perú, en el puerto de Hilo. Eso es lo que nos ha llamado la atención y nosotros hemos hecho el reclamo y estamos en coordinaciones con nuestras autoridades en Lima, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que ya tiene toda la información y estamos a la espera de que se solucione. Lo que ha pasado, como al inicio me decías, el 8 de octubre, el cónsul, que es una autoridad boliviana en el puerto de Hilo, hace unas declaraciones públicas y dice, bueno, en el puerto de Hilo todo está normal, no hay ningún problema, pero como los periodistas conocen el tema, porque es un problema que ya veníamos, digamos, reclamando hace meses atrás, desde junio, lo conocen, le formulan preguntas, pero hay reclamo de los operadores. Lo tenemos aquí. Vamos a compartir un momentito para luego analizarlo, ¿sí? Vamos a ver. No existe no existe ningún monopolio, más al contrario, el DPV es una herramienta que nos permite transparentar y tener solamente información. Es un documento que siempre ha existido, solamente que ahora este documento pues va a ser exigible, digamos, en frontera, en Bolivia, simplemente con el objetivo de transparentar y tener la información de despacho de carga de puerto y al ingreso a Bolivia. O sea, absolutamente. ¿Estaría dirigiendo a la carga que sea por el tema operativo por la ASP de Bolivia? Porque en la frontera le piden ese documento y solamente lo da la ASP de Bolivia. Los demás operadores portuarios no lo tienen y no pueden ingresar. No, absolutamente. No existe ningún problema en la circulación, absolutamente. Más bien todo lo contrario. Este documento facilita tener información y evitar dificultades, digamos, en frontera. Entonces creo que esto se ha entendido, esto lo han manejado Perú y Bolivia a ese nivel, y lo que quizás, ya les reitero, pueda faltar alguna información que ASPB está socializando y entiendo que lo van a hacer. Reforzar el convenio, porque una cosa es las facilidades que da NAPU y otra el tema de rebaja al 30% por tonelada. No, a ver, Bolivia y Perú, ASPB y ENAPU han suscrito un convenio, ustedes saben, que data del 2017. Ese convenio se está avanzando, se está profundizando ese convenio. Hay temas que ha avanzado el Perú, que son importantes, y Bolivia también, ¿no? Como contraparte, que tiene que ver precisamente con privilegiar y direccionar precisamente el comercio exterior a partir de los puertos de Hilo. En este componente tiene muchos elementos, ¿no? De circulación, tiene además de trabajar mecanismos, normativas, y estamos en esa línea. Entonces creo que esto es importante. Yo, más allá de alguna cuestión técnica que no repercute absolutamente, reitero, absolutamente en ninguna traba, digamos, normativa, ni mucho menos burocrática, lo que hace es más bien contribuir y facilitar a trabajar para que esa integración
del comercio y de las normas sea la adecuada para seguir avanzando en este camino de la integración. ¿Y por qué el reclamo de los operadores portuarios del puerto de Hilo? ¿Cree usted? ¿Por qué el reclamo? Yo entiendo que ha habido quizás falta de información, ¿no? Y también ha habido un compromiso de la SPB de poder informar y de poder trabajar a ese nivel para que se recabe la información necesaria. Reitero, no debería y no hay ningún obstáculo. Pero la SPB Bolivia no participa de las reuniones. La Cámara de Comercio ha convocado a una reunión con los justamente operadores portuarios, con la SPB Bolivia, y no se han presentado la SPB Bolivia en 2 oportunidades. Es decir, ¿cómo se va a dar en todo caso la información si ellos no participan de estas reuniones donde se puede aclarar este tema? A ver, yo entiendo, no voy a responder por ASPB. ASPB tiene una autoridad designada regional acá en la zona. Sin embargo, hay información, ¿no? Que entiendo que también lo han solicitado. Y también ha habido una primera respuesta por escrito. Si haya necesidad, por supuesto que vamos a ser nosotros los primeros en pedir de que se brinde la información necesaria. No, yo desconozco la información que usted me acaba de dar, pero vamos a insistir para que pueda haber esa información necesaria. Yo reitero, este documento al que se menciona no es un documento que obstaculiza, todo lo contrario, es un documento que debería facilitar la información para evitar dificultades de quiénes son los transportadores. Él insiste en lo mismo, pero no se está dando cuenta de que sí es un entrampamiento, ¿no? Porque ya, el tránsito no hay problema, pero es a la entrada de la mercadería justamente a Bolivia, donde ahí puede circular en medio, pero no puede entrar finalmente, si no tiene documento. Es lo que nos explica, ¿verdad? Sí, como dices, Milton, a nosotros nos han sorprendido esas declaraciones. Para nosotros es claro, ¿no? Ellos como una autoridad boliviana, también pública, ¿no? Que representa al gobierno boliviano, así como la SPB, que es una entidad pública, la aduana boliviana es una entidad pública, todos son entidades públicas. Lo que ellos están haciendo como representantes simplemente es encubrir, diría yo, ocultar la realidad. No quieren tocar el tema. Recuérdate que ha sido público también. La Cámara de Comercio intervino en este tema, ¿no? Porque nosotros como empresas también somos asociados a la Cámara de Comercio y solicitamos su intervención. La Cámara de Comercio coordinó con los altos ejecutivos de esta agencia boliviana SPB, ¿no? Y se coordinó una reunión entre los operadores portuarios de hilo con esta entidad pública SPB a fin de que podamos llegar a un entendimiento respecto de estas preocupaciones que habían respecto de la obligatoriedad de este requisito, de este DPV que se iba a exigir, y los importadores bolivianos estaban preocupados, y nosotros también de que ya no íbamos a poder operar. Sin embargo, ellos solicitaron una fecha, solicitaron una postergación, una segunda postergación, y en la tercera dijeron no podemos participar. Así es simple. ¿No? La Cámara de Comercio emitió una carta cancelando la actividad y expresando también su extrañeza por las postergaciones continuas y finalmente para cancelarla, ¿no? Eso es una falta de seriedad de parte de esta entidad. Entonces, siempre han rehuido al diálogo, a la conversación, y siempre declaraciones como del cónsul, por ejemplo, cada vez que habla un representante de la SPB, que han llamado por radio aquí a Hilo, ¿no? Siempre han mencionado lo mismo. No es así, todo está bien, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, tratan de ocultar la verdad. Por eso es que nos hemos organizado en conferencia el día de hoy por la mañana y hemos presentado mucha documentación acerca de este DPV, como dice el cónsul, que este DPV facilita, ¿no? No es ninguna traba, ¿no? Pero nosotros hemos mostrado que sí es una traba. Que no claro, él dice facilita y transparenta la información, dice, ¿no? Sí. Así dice, ¿no? Pero hemos demostrado pues que N documentos de DPV de N operaciones en donde se equivocan en la placa, se equivocan en la mercancía, se equivocan en los bultos, y los transportistas que tienen representantes peruanos les comunican a través de correos, a través de WhatsApp, corrijan, por favor, aquí se han equivocado, y no emiten los DPVs a tiempo, ¿no? Entonces, todo se ha entrampado, se ha burocratizado, que es todo lo contrario de lo que dice el cónsul, ¿no? Parece que él no está informado, ¿no? No está informado, o a él no le dan la información. Entonces, eso es lo que viene pasando, pero en general todo este problema, más allá de las afectaciones a los operadores, que ha trascendido más allá, ¿no? Ya no solamente son los operadores que atendíamos esas operaciones, son los estibadores que también se han sumado, y el día de hoy en la mañana estaba el secretario general de los estibadores de hilo, que agrupan, creo, más de 150 o 200 personas que trabajan cada barco que llega, ya sea en
en el muelle de Sauro, en Apu, ¿no? Estos estibadores antes trabajaban manipulando esta carga. Ahora los barcos han comenzado a irse a Matarani por diversos factores, es verdad, porque tenemos el puerto cerrado, pero ahí hay mucho manejo del terminal o del operador, el que recibe la carga, ¿no? Los importadores a veces necesitan información, ¿no? Dicen, bueno, si el puerto está cerrado, ¿cuándo se apertura? ¿Y cuántas horas de trabajo va a tener? ¿A partir de qué fecha? Necesitan información para ellos planificar su logística. Pero los señores de ASPB se han quedado con el 100% de la operación. Ya los barcos que vienen ya no intervienen los peruanos y no solo ellos, pero no se dan su tiempo, no asumen su responsabilidad y no informan al importador. Entonces, se descuidan en esa parte y fácil, pues, los otros puertos privados que están compitiendo, ¿no? Muy atentos a traer las cargas, se llevan los barcos. Y eso ha venido pasando consecutivamente ya con 3 barcos, ¿no? Y ya más de 40.000 toneladas que debieron descargarse en el terminal de Napu, se han ido a otros puertos, a Tizur concretamente, en donde hemos hecho un estimado de acuerdo a las tarifas que son públicas, ¿no? Ya son más de 2 millones a 3 millones casi ya de soles que Napu ha perdido, ¿no? Que ha podido muy bien Neri, facturar. a ver, quiero entre explicarlo. Otros. Quiero explicarlo de otra manera para que nos puedan entender bien. A ver, se supone que siempre hay, tú dijiste, hay una competencia entre los puertos para poder captar mayor carga, ¿no es cierto? Ya, eso está determinado. Sin embargo, Hilo también hace lo propio, ¿no? Trata de conseguir, trata de poner buenos servicios, abaratar costos, que es un poco difícil en Hilo porque de todas maneras hay costos más elevados. Sin embargo, ahora con esta circunstancia que está ocurriendo, en la cual los servicios los brindan esta empresa boliviana y comete muchos errores, muchas faltas, primero que lo haga una empresa boliviana ya es un tema irregular, ¿no es cierto? Porque lo normal en cualquier puerto del mundo es que los servicios locales se brinden, pues, empresas locales también, ¿no es cierto? Eso primero. Así es. En segundo lugar, cuando lo hace esta empresa boliviana y al cometer muchos errores, muchas fallas, ¿será por falta de interés o será porque tiene alguna connotación mayor, ¿no? Que pueda llevar a esos errores? Está haciendo de que los importadores ya no quieran usar este puerto, ¿no? Que ya, y lo cual ya va a perjudicar, como tú dices, ya no solamente a los operadores locales, sino al país en general, ¿no? Porque, o a la localidad, a la región, ¿no? Entonces, ahí la cosa se pone mucho más grave finalmente, ¿no? Creo que ahora la cosa está mucho más clara, ya es un problema que ya trasciende pues a los actores propiamente del comercio exterior, ya tiene que ver con la región, con el país, y creo que la cosa tiene que llegar más. ¿Cuáles son las gestiones que ustedes han hecho? ¿Cuáles son las puertas que han tocado la pelota está en la cancha de quién ahora? Mira, permíteme añadir a lo que acabas de comentar y luego continúo con la pregunta. Mira, los importadores que se comunican mucho con nosotros, ¿no? Preocupados por esta situación que viene pasando y la, digamos, participación ahora de ASPB, habiendo capturado todo, ¿no? Con esta, yo diría, una viveza, una estrategia, con un fin de recaudar más ingresos solo para su país en desmedro del Perú. Nos dicen, el puerto de Hilo, como tal, nosotros como isleños los conocemos, ¿no? Tenemos nuestras limitaciones en infraestructura, en equipamiento, por años, la modernización del puerto, no tenemos abrigo. Solo eso, esa naturaleza de puerto, de terminal como con una baja competitividad, porque no estamos modernizados, como si lo está mejor, en mejores condiciones Matarani, en mucho mejores condiciones en Arica, en Iquique, ¿no? Que nos llevan la delantera. Entonces, los importadores dicen, ¿no? Miren, nosotros sabemos que Hilo todavía no tiene un terminal moderno, como si lo tiene Matarani, están superiores a nosotros, o Chile mismo, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros optamos por Hilo. ¿Por qué? ¿Por qué todavía preferimos Hilo? A pesar de que sabemos de que tiene desventajas, que hay cierres de puerto y todas las ventajas que conocemos. Han venido utilizando ¿por qué? Porque para ellos era más económico. Estamos cerca de la frontera, ¿no? Y había servicios eficientes y de calidad que los prestábamos los actores peruanos. O sea, a ellos les gustaba el trabajo porque era un servicio, digamos, casi personalizado. Nos hemos preocupado en mejorar nuestra tecnología, implementar plataformas, digitalizar, tener información en tiempo real, online, que ellos puedan acceder cada vez que piden, ¿no? Entonces, hemos mejorado eso, el servicio, y competíamos con los costos. Pero cuando ingresa a SPB y se apodera de los servicios y con una tarifa alta, entonces, ¿qué dice el importador?
lo único que ustedes tenían como ventaja, que es el servicio, la cercanía, ahora, habiendo elevado el costo y con Ya un no. servicio pésimo ahora, ya nos da igual y ya no es rentable, Hilo. O sea, prefiero Matarani, prefiero Chile, Claro. y ellos van a utilizar esos puertos, y Hilo está ahorita en desventaja, y la prueba es que ya se han ido 3 barcos, hay un cuarto que está anunciado por llegar, y ojalá que no se lo lleven también, ¿no? Y ahí también a veces nos falta un poco de gestión gerencial, comercial del propio terminal de Napo. Bueno, conocemos también que la empresa nacional de puertos, por ser del Estado, por ser pública, también no tiene una política o digamos, una gerencia comercial que se encargue de marketear el puerto. No tiene eso, todo está en Lima, ¿no? Centralizado. Entonces, también ahí tenemos limitaciones y por esa razón. Ahora bien, me preguntaba sobre las gestiones. ¿Qué gestiones hemos realizado? Mira, te comento como esto data de junio. Nosotros hemos venido gestionando, hicimos una primera medida de fuerza nada más para llamar la atención, un pequeño plantón hicimos ahí en las puertas de la aduana y de Napo, para llamar la atención. Y de las autoridades, sí, coordinamos con los congresistas de ese entonces, y en ese entonces estaba el congresista Johan Flores, y a través de él pudimos sostener 2 reuniones con el ministro de Relaciones, no con el ministro, sino con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el sector correspondiente, que en este caso ve por estos temas del comercio exterior entre 2 países, ¿no? Sobre los acuerdos comerciales que hay. Nos informamos que es este ministerio pues que tiene comisiones de trabajo entre funcionarios peruanos y bolivianos a lo largo del año por diferentes temas, ¿no? Llámese, digamos, transportes, agricultura o cualquier otro tema, ¿no? Hay comisiones de trabajo, y en esas comisiones de trabajo es donde debe tratarse ese tema del comercio exterior. Y llegamos en 2 reuniones virtuales que tuvimos con los funcionarios, les explicamos toda la problemática a nuestros funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Les hicimos llegar la documentación, nos entendieron, nos preguntaron en las 2 sesiones, clarito, y nos dijeron, bueno, estamos a la espera habían elecciones, cambio de presidente, entró el presidente Pedro Castillo, entró un primer ministro Béjar, que luego dejó la cartera, ahora tenemos el ministro Maurtua, ¿no? Y todo eso comenzó a retrasar, y los nuevos congresistas también asumieron la posta, hicimos una reunión con los salientes y los entrantes para que se enteren del problema y la documentación. Hemos hecho todo eso. Y a la fecha estamos a la espera de que el congresista que esté interesado, porque nos convocó a una reunión en su semana de representación, el congresista Víctor Cutipa, le alcanzamos nuevamente la información, a pesar de que ya recibió él la posta de los anteriores, y quedó en gestionar una reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores y que nos iba a visitar para recoger mayor información. Ahí nos hemos quedado. Él ha venido por segunda vez, estábamos esperándolo, no nos ha visitado y estábamos un poco preocupados, más bien nos preocupó muchísimo porque luego de las declaraciones, digamos, no ajustadas a la realidad del cónsul boliviano, ¿no? Claro. Ya lo hemos escuchado, lo que dice, no, más bien lo escucho en una entrevista que con Víctor Cutipa se va a reunir con él para recibir su información. Entonces yo digo, ¿qué información le va a dar el cónsul si no conoce? Está desinformado, más bien nos está desinformando. Entonces, esperamos que el congresista, tengo conocimiento que el día de hoy, por ejemplo, ha acudido al terminal de Napo, Perú, a informarse directamente, supongo, del gerente, o de ahí los funcionarios, para recoger información que espero que pronto nos dé las noticias que él se ha comprometido, que es obtener una reunión y poder ir hasta Lima a hablar ya directamente con los responsables de este tema, y la solución está ahí, ¿no? Desde que nuestro sector correspondiente coordinen con su par y evalúen y tramiten la suspensión, porque esta norma directoral, resolución directoral, que es la que ha generado todo el problema y ha desencadenado todos estos problemas, y que además, pues nosotros, por el análisis que han hecho nuestros abogados, que hemos encargado del análisis correspondiente, no corresponde, es ilegal, vulnera la soberanía del país, porque no puede ser que una norma boliviana tú pretendes aplicarla en otro país. Eso no podrían ser los peruanos, ¿no? Con Claro, país, o sea, no puede ser. Definitivamente. Entonces, eso está ocurriendo y estamos ahí, en ese canal. Creo que estamos en el canal correspondiente, que es Relaciones Exteriores. Esperamos pronto que nuestros nos ayuden.
Bueno, ya te ofrezco desde aquí, desde este espacio de Cultura Perú, a estar por ahí nuevamente haciéndole seguimiento un poco a través del congresista Víctor Cutipa, con quien también tenemos una buena llegada, lo hemos entrevistado varias veces aquí en este programa, se ha comprometido en realmente apoyar el tema portuario de Hilo, ¿no? Y yo quiero pasar, Neri, a ese tema. Tú habrás escuchado que el congresista saliente, Johan Flores, había logrado sacar una ley que declaraba de interés nacional la construcción de un megapuerto para Hilo, ¿verdad? Quiero que pasemos un poquito Sí. a ese tema, ¿ya? Yo he tenido varias entrevistas, varios programas dedicados de lleno a ese tema. Yo también, tú lo sabes, conozco un poco el tema portuario. He sido operador, despachador de aduanas, entonces conocemos un poco de cerca el tema. Pero aquí el asunto está en que, en primer término, el término está mal utilizado. No existe un megapuerto. No podríamos hablar de un megapuerto cuando tenemos pues todavía muchas deficiencias en nuestro puerto que superar, ¿no? Para poder nivelarnos siquiera al común del país o de los países vecinos. Entonces, hablar de megapuerto es una utopía por lo pronto, ¿verdad? Sí podremos hablar de una modernización del puerto, de un proyecto para conseguir más abrigo, zonas de abrigo para nuestro puerto que está pues a mar abierto y que, como tú lo mencionaste hace un momento, hay varios días del año en que está con bandera roja y no pueden acoderar los barcos, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos conversado directamente con el presidente del directorio de NAPU y el presidente también nacional, del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional, de la APN, ¿ok? Y ellos en algún momento nos manifestaron pues de que estaban esperando también, luego del cambio de gobierno, que se pueda definir de parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a dónde iba a ir el proyecto de modernización del puerto de Hilo, si iba a la APN o si iba a ENAPU. Sin embargo, hemos podido notar también que hay un cierto desinterés, ¿no?, de las autoridades nacionales con respecto al puerto de Hilo, ¿no? Recordemos además que ENAPU Perú, como autoridad, como entidad del Estado, solamente ahorita tiene un puerto nada más, que es el puerto de Hilo, ¿no? Los demás puertos han sido concesionados, ¿no? Están en otro régimen. Es el único puerto que sigue persistiendo como autoridad netamente nacional y, sin embargo, no es atendido como corresponde desde la capital, ¿no? Como tú lo decías, nosotros necesitamos ahorita que haya una captura o conseguir más digamos, carga que pueda entrar o salir por nuestro puerto, y de parte de NAPU no hay ese interés, ¿no? No hay una entidad, un organismo dentro de NAPU mismo que pueda ir a hacer esas gestiones para conseguir más carga. Yo estoy detrás de conformar un pequeño, un comité, no sé todavía el nombre que se le va a dar al tema, pero que pueda de alguna manera articular a los diferentes actores y que puedan ayudar a que se dé esta modernización como corresponde, pero hablando pues con gente de verdad entendida en el tema, ¿no? Porque también podemos encontrar mucha gente que dice muchas cosas y que no saben de esto y al final desvían más bien la atención hacia otros lados, ¿no? Cuéntame un poco tu perspectiva, tú que estás directamente en el sector, ¿cómo ves ese tema de conseguir más carga? Porque si no hay carga, obviamente no hay negocio, así de sencillo. Si no hay carga, no hay negocio. ¿Cómo ves tú esta posibilidad y, por lo tanto, la posibilidad de que se pueda modernizar nuestro puerto? ¿Cuál es tu visión al respecto? Mira, hablar de megapuerto, para empezar, como dijiste, yo diría que es un sueño, otros dicen que es una utopía, ¿no? Si bien el megapuerto suena bonito, sería bueno, sería ideal, pero hay que pisar tierra, ¿no? Un puerto moderno o un megapuerto de los que existen en Europa, ¿no? Yo revisaba información haciendo un proyecto, tiene una hectárea, para que tengamos como ejemplo una idea, similar a lo que es todo el cercado de Hilo, todo el puerto, digamos, desde Bello Horizonte hasta Ciudad Nueva, ¿no? Un puerto de España, ¿no? No me acuerdo, creo que es Bilbao, no me acuerdo el nombre, o Barcelona. Esa es la cantidad de hectáreas en las cuales allá funciona un puerto moderno, competitivo, ¿no? Entonces, y nosotros queremos tener un megapuerto, digamos, que con esas características, todos los isleños tenemos que irnos de Hilo y pasarnos a La Pampa o irnos a Moquegua, ¿no? Entonces, es pues, como tú dices, quizás una utopía. No tenemos las condiciones geográficas, ¿no?, necesarias para poder implementar un megapuerto. Quizás si lo hacemos en otro lugar, en otra ciudad, no lo sé, creo que por ahí hay alternativas. Pero en cuanto a Hilo,
la modernización del puerto, pues es un tema, es un proyecto también de décadas, ¿no? Que siempre hablamos en los eventos, en los foros, y lo sabemos de memoria, ¿no? ¿En qué consiste la modernización del puerto? Consiste en ampliar el espigón 200 metros hacia adentro, ganarle terreno al mar para tener más patios de contenedores, almacenamiento, ¿no? Hacerle el abrigo, ¿no? Y todo eso costaba, creo, $400 millones, ¿no? Y había, los gobiernos pasaban y trataban de concesionarlo, había oposición, en algún momento casi se concesionó y hubo huelgas, paros y se paralizó todo. Entonces, han pasado los años y a la fecha que hay un poco de movimiento de carga y por estos problemitas, ¿no? Están volviéndose a ahuyentar. Esperemos que solucionemos este tema. Pero yo me he dado cuenta de que cuando hay carga, cuando en Apu se satura de carga, no hay espacios, llegamos a saturarnos con el poco movimiento que se ha incrementado, que es un 15-20% de carga que se ha trasladado de Chile hacia Perú. Solamente un 15-20%, de acuerdo a las informaciones, ¿no? Propias chilenas, ¿no? Que se ha trasladado. ¿Por qué? Porque Arica también estaba saturado y habían otros problemas. Entonces yo digo, ¿y si se traslada un 20-30% más? ¿A dónde va a llegar esa carga, Islo? No tenemos espacio. O sea, si con el 15-20% se llena, se satura en Apu, y llega un punto en que a veces dicen no hay equipos. Mira lo que pasa, y tú que conoces también, te vas a sorprender. En la práctica, cuando llegaba un barco boliviano, llegaba un barco, ¿qué decía la oficina de operaciones del NAPO, no? No hay el día de hoy, hasta que todas las máquinas se van a ir a atender el barco, y no hay máquinas para poder despachar carga a Bolivia. Entonces, los camiones hacían su cola afuera, ahí en la avenida de Venecia, 20-30 camiones y otros tanto en La Pampa, esperando a que termine el barco, porque no hay máquinas. ¿Cómo es posible Claro. que en pleno siglo XXI, con tanta competitividad que tenemos con otros puertos privados de Chile y de Matrani, nos demos ese lujo de decir, no atiendo despachos porque no tengo máquinas? Es algo increíble, ¿sabes? Pero eso viene pasando. Y peor cuando ya dices, no tengo espacios. Hay que hacer más almacenes. Bueno, debiera construirse zonas territoriales, qué sé yo, no sé, en La Pampa. O sea, ahí está el trabajo de un gerente comercial, de un gerente que se preocupe por ampliar los servicios del terminal y hacerlo más competitivo. Con lo poco que hemos movido, se ha llegado un momento de saturar, sin equipos, sin espacios, ¿no? Entonces, imagínate si pensamos traer otras cargas más de Brasil, de otros países, ¿a dónde? No tenemos capacidad. Es lo que pasa. Ahorita tenemos algunos retos inmediatos que superar, ¿no? Por ejemplo, esa escoria que está almacenada por cuántos años ahí, tiene que salir. O sea, no puede quedarse ahí un minuto más. Esa escoria tiene que salir. Esa es una gestión que tiene que hacer el propio NAPU, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para que eso pueda salir de ahí. No puede ser. O sea, es un tema, es una carga, es una mochila pesada que tenemos ahí que no ayuda a nadie beneficia y más bien perjudica, ¿no? Hay un dato, Milton. Dime. Hay un dato que el día de hoy lo conversamos, no sé si lo conoces, sería bueno también revisarlo, ¿no? Un colega decía, ya se ha vencido la concesión de Sauder Perú por el muelle que ellos tienen, se ha vencido y el Estado, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creo que es la cartera que se encarga de renovar la concesión o no. Entonces, si está vencido o está por vencerse, creo que los dueños, el terminal de Napu, si necesitamos más espacio, tenemos la oportunidad de negociar, que nuestros autoridades negocien, ¿no? Claro. El NAPU tiene muchos años, ha tenido ya muchas utilidades, puede construirse incluso otro muelle, como se ha construido al norte, puede hacer luego otro espacio. Ahí tenemos un espacio de muelle, de almacenes, que es del Estado peruano, porque la concesión, o sea, ellos no son dueños, han sido simplemente prestados. Y ahí tenemos muy buena infraestructura, muy buenos almacenes que podríamos ampliar los servicios de NAPU. Claro, qué buen dato, excelente. Ya, muy bien, muy bien. Ahora mismo nos ponemos en contacto con el Ministerio de Transportes, tenemos algunos contactos interesantes también por ahí para que nos ayuden en el tema y estaremos en contacto posteriormente a ello. Quiero que me digas un dato, algo así puntual. Hoy en día, ¿cuánto representa la carga boliviana en el movimiento de NAPU, en porcentajes aproximadamente? ¿Es el 90%? ¿Es más carga boliviana que de otro país? Mira, yo creo que sí, en algún momento representa, creo, un 70%, 80%. Se ha estado trayendo carga de proyectos para la minera Quellaveco en su etapa de construcción, todos sabemos. Claro. Ha estado llegando
muy buena cantidad. En algún momento estaba casi a la par, 50-50 con ese tipo de carga de proyectos, pero ya esa carga ha reducido su movimiento. Claro. Entonces, el movimiento que quedaba era la carga boliviana, que a la fecha, si tú vas en Apu, sus zonas están vacías, ¿no? Creo que ha habido movimientos de hierro, ¿no? Pero creo que no sé qué problemas ha tenido, también se ha paralizado, pero las zonas están vacías, ¿no? Antes estaban llenas de bobinas, de planchas, Así es, de así es. tubos, llenos, la zona 4, la zona 3, la zona 2, la zona 1, todas las zonas, excepto la 5 que a veces lo utilizan para otros fines como trigo y otros, ¿no? Así es. Pero paraba así, repleto, pero ahora no hay nada, hace Este, 3 meses. ya. En cuanto a Set Hilo, lo que era Ceticos, ahora Set Hilo, se dice que tiene un convenio con ENAPU para lo que es, para una idea, algo así similar a lo que sería un puerto seco, ¿no? Donde se extendiera la zona primaria aduanera, se extendiera hacia Set. ¿Cómo ves esta posibilidad? Yo creo que eso es lo más próximo que tiene como alternativa en Apu, ¿no? De conseguir mayores espacios en almacenes donde ya están habilitados, ¿no? Como Cepilo. Sí, sería una buena alternativa, pero no sé qué tan operativo sea y habría que revisar los costos, ¿no? Porque trasladar mercancía para almacenar ahí desde el terminal de Napu y pasar por todas las curvas hasta llegar al Set Hilo tiene un costo y ese costo a alguien se lo tiene que cargar o alguien lo tiene que asumir, ¿no? Y con el manipuleo adicional, ¿qué significa? Cuando tú descargas en el Set Hilo y Claro. luego cuando vas a despachar tienes que volver a cargar. Es otro manipuleo que tendría que también que revisarse si cubre o no. Si es que los costos no se eleva para los usuarios, para el importador, bienvenido, ¿no? Pero sí, pues, si no hay otros espacios, no le queda otra alternativa, eso es lo único que hay a la vista, ¿no? Ya, con respecto a otro tema que está vinculado con esto, que es el famoso tren interoceánico, ¿no? Un famoso ferrocarril, que también la tenemos mucho tiempo ya hablando de esto. ¿Qué sabes? ¿Qué puedes aportar con respecto a ese tema? Mira, yo asistí a una de las últimas reuniones de esto, binacional además, estuvieron los funcionarios del Ministerio, el Viceministerio de Transportes de Bolivia, así como un funcionario del Ministerio de Transportes de Perú, para informar sobre los estudios, ¿no? A mí me llamó la atención porque los funcionarios de Bolivia ya tenían hasta un expediente técnico, ¿no? Estaban ultimando sus estudios ya muy, muy cercanos a poder iniciar una inversión, una construcción. En tanto, a diferencia de Perú, el funcionario del Ministerio de Transporte de nuestro país lo que informó que ellos estaban todavía con estudios a nivel de perfil, ¿no? De prefactibilidad, o sea, ni siquiera tenían estudios definitivos. Y nada, estábamos recontra atrasados. Y luego no he vuelto a escuchar en ninguna otra exposición, porque si no hubiese estado al tanto, pero hasta ahí estábamos. Entonces, así es pues, ¿no? O sea, un país avanza y el otro no, y así pasan los años. Creo que cada gobierno tiene que ponerle el interés, ¿no? Para que se pueda construir ese tren bioceánico y haya un flujo mayor de carga. Mira, te cuento una experiencia de Bolivia. Bolivia-Chile también tienen un tren, ¿no? Tienen un tren. Son situaciones que pasan. Bolivia también quiere traer su carga vía tren desde Chile. Así como queremos nosotros que haya un flujo entre Perú y Bolivia, Chile ya tiene el tren. Ya tiene el tren. ¿Y qué pasa? Los importadores bolivianos les conviene llevar su carga de tren porque así lleva mayor cantidad de tonelaje, ¿no? Mayor volumen y en menor tiempo y seguramente menores costos. Pero ¿qué pasa? Los transportistas bolivianos que por años han trabajado, son, ¿qué te digo? Cientos y creo que miles de empresas de transporte bolivianas que están acostumbradas a prestar el servicio, son los que se verían afectados. El tren llevaría la mayor cantidad de carga y solamente quizás terrestre sería algo mínimo. Entonces, ¿qué han hecho los empresarios transportistas? Han hecho su huelga en Bolivia y como en Bolivia existe un gobierno socialista, no sé si comunista, ¿no? Simplemente han parado y ese tren está construido y no se utiliza y los importadores no pueden hacer nada. Entonces, Claro. mira una tremenda inversión y ¿en qué está terminando? Claro, pero yo tengo una información al respecto de que la geografía es más complicada para el lado de Chile, ¿no? Porque el tren en algún momento tiene que subir unas cuestas muy altas
muy elevadas y que mucha pendiente y que no llegaba a subir, ¿no? Peor con carga, ¿no? O sea, se han hecho algunas pruebas sin carga, tenía dificultades, con carga la cosa hubiera sido peor, ¿no? Pero bueno, sí, pues definitivamente ante un nuevo planteamiento hay quienes salen perjudicados finalmente, ¿no? Pero bueno, veremos. Neri, bueno, yo ya que un poco llegando a la finalización de esta entrevista, que creo que es muy productiva para todos nosotros, no me queda a mí más que agradecerte por tu participación con nosotros, instarte a que sigas de alguna manera informándote e informando también a la población sobre las cosas que ocurren en este sector tan importante como es el comercio exterior para nuestra provincia de Hilo. Te ofrezco desde ya nuevamente las puertas de Cultura Perú para que puedan dar a conocer, ¿no?, los avances, las quejas o los logros que se vengan realizando, y también me permito ya invitarte a ser parte de un colectivo que podamos hacer, no sé todavía el nombre que se le vaya a dar, pero para poder darle el impulso que requiere este tema de la modernización de nuestro puerto para que alguna vez se haga realidad, ¿no? Y no quede solamente hasta nuestros nietos y bisnietos que seguirán escuchando de algún día modernizarlo, sino que más bien esto se lleve realmente a la práctica. ¿Sí? Neri, nuevamente muchas gracias y te dejo para tus últimas palabras a todo el público que te sigue, que te escucha. Adelante. Bueno, gracias por la invitación. Sí, totalmente de acuerdo contigo de poder integrar a un colectivo o el ente que se llama para poder ayudar y entre todos, creo, sumar esfuerzos para que finalmente el puerto de Hilo como tal es nuestra naturaleza, tenemos esa vocación de ser un puerto, ¿no? Somos privilegiados con eso y lamentablemente por años las autoridades pasan, los gobiernos pasan y seguimos con los proyectos y no avanzamos. Y yo me pregunto, bueno, entonces, ¿cuál es la otra actividad económica importante que tiene Hilo para desarrollarse? Si ya la pesca ya fue, ¿no? Ahora tenemos el puerto, estamos dinamizando, tenemos agricultura, tenemos turismo. ¿Cuál es la actividad que nos empuja? Creo que ahí es una responsabilidad de las autoridades tener una visión clara del desarrollo y enfocarse en las potencialidades más importantes que tenemos. Y creo, bueno, si las autoridades no toman este tema, bueno, habrá que un colectivo o alguien tendrá que poner en agenda esto porque no existe de otra forma, ¿no? Para que se atienda y para que las autoridades, creo, de acuerdo a las competencias, son nacionales, son regionales o locales, a todos les toca alguna gestión que realizar. Y bueno, para poner el hombro en cualquier momento, Milton, muchas gracias y te agradezco cuando gustes para seguir conversando. Muy bien, Neri, muchísimas gracias nuevamente. Y amigos, nosotros continuamos con nuestro programa. Adelante.